¿Qué tal, señores, señoras? ¿Cómo han estado? Nuevamente por acá les saluda el doctor Alejandro Miliani con un tema más relacionado a la salud en general, enfocado a la odontología. En esta ocasión hablemos de una de las enfermedades agudas de etiología infecciosa que son generalmente los trastornos más comunes entre los seres humanos. Estos pueden producir una variedad de situaciones que van a ser precursores desde infecciones de forma asintomáticas o leves hasta enfermedades graves con serias complicaciones de acuerdo al patógeno que lo llegue a causar, así como a factores ambientales y a la condición sistémica del paciente. Es decir, en esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades respiratorias agudas y su correspondiente manejo odontológico. Como siempre, iniciamos con los conceptos generales para empezar a comprender un poco más el resto del planteamiento sobre este tema. Primero que nada, ¿cuál viene siendo la función del sistema respiratorio? Este permite la entrada del oxígeno a nuestros cuerpos por medio de la inspiración o inhalación y expulsa el dióxido de carbono hacia el exterior del mismo por medio de la expiración o exhalación. Y es así entonces como vamos a tener una serie de órganos que van a formar este sistema respiratorio. Entre ellos vamos a tener la nariz, la boca o cavidad oral o bucal, la faringe o garganta, la laringe o caja vocal, la tráquea o el conducto de aire, los bronquios y los pulmones. Estos vienen siendo los principales órganos que van a constituir, como menciono, el sistema respiratorio. Afecciones respiratorias hay muchas. Vamos a tratar de enfocarnos en las más comunes, las que generalmente presentan o pudiesen presentar nuestros pacientes con mayor frecuencia. Entre ellas, podemos observar un resfriado común, el cual generalmente viene provocado por una infección causada por el rinovirus, los cuales se propagan por contacto directo con secreciones infectadas, por lo general en forma de gotitas respiratorias, pero también a través del contacto de mano a mano, con la subsiguiente autoinoculación de la mucosa nasal o conjuntival. El periodo de incubación de esta es de alrededor de 1 a 2 días. Tenemos también la faringitis o traqueitis, la bronquiolitis, así como la laringo-tranqueobronquitis, y la influenza, la cual puede ser una gripe de tipo estacional o pandémica, como por ejemplo la que nos encerró durante el 2020, ya que este tipo de procesos gripales están causados de un 60 a un 75% por medio de virus, y de estos se conocen más de 200 antígenamente distintos, entre ellos los pertenecientes a la familia virales, conocidos como Orthomyxoviridae, los cuales pueden presentar 3 tipos diferentes de gripe estacional, la A, la B y la C. Y los virus correspondientes al primer tipo se clasifican en subtipos a su vez, de acuerdo a la combinación de las proteínas que cubren la superficie de estos virus. Es decir, están denominados por la hemoglutina y la neuraminidasa, por lo que reciben nombres de virus H1N1. Muchos de estos subtipos de virus tipo A circulan alrededor del mundo. Entre ellos, los que más patogenia producen son el AH1N1 y el AH3N2. Es usual también que el virus de gripe tipo B provoque brotes, pero de menor extensión y asociados a la enfermedad leve, y los del grupo C son todavía aún más infrecuentes. Por otro lado, tenemos también la familia de los Coronaviridae, de los cuales se desprende el SARS-CoV, que es uno de los familiares cercanos del SARS-CoV-2, el cual conocemos nosotros como COVID-19, y que es el que menciono, pues nos ha venido dando un poco de dolores de cabeza durante estos últimos años. Detallemos un poco más en relación a este tipo de patologías, es decir, a los relacionados a las infecciones por virus AH1N1. Observemos en este cuadro que los pacientes que generalmente presentan mayor riesgo de contaminación y de presentar este tipo de infecciones son aquellos pacientes en ambos extremos cronológicos de la vida, es decir, adultos mayores de 60 años de edad e infantes menores de 2 años de edad, así como pacientes con enfermedades crónicas y debilitantes.
lo cual nos demuestra pues que en esta última oleada pandémica es que observamos que gran parte de las complicaciones que los pacientes llegasen a presentar se ven más relacionadas a enfermedades que el paciente ya padecía y simplemente se volvieron un poco más crónicas y más severas debido a las propias complicaciones de la enfermedad más que al componente viral en sí. Es decir, que entre pacientes con enfermedades crónicas o debilitantes podemos tener pacientes con cardiopatías, a excepción de la hipertensión arterial aislada, enfermedad respiratoria crónica que incluye el asma, la diabetes mellitus, obesidad mórbida, cáncer, pacientes con inmunodepresión y enfermedad renal crónica. Estos son algunos de los ejemplos que pudiesen complicarse cuando el paciente presente infecciones relacionadas a enfermedades respiratorias de origen infeccioso, tanto producidas por el virus AH1N1 como el del SARS-CoV. Pacientes que presentan también otro tipo de condiciones como el embarazo, esto más que todo a nivel de los primeros 6 meses postparto. Aquellos pacientes que viven en lugares de difícil acceso a los servicios de salud y pacientes que pueden acudir a una segunda consulta pero ya en un estado aún con mayor deterioro o sin ninguna mejoría clínica a pesar del trato que se les haya dado a nivel médico. Tenemos también otra de las enfermedades bastante común que nos puede llegar a nuestro consultorio, como lo es pacientes asmáticos, el asma. Esta es una enfermedad que afecta directamente a los pulmones, presenta una duración prolongada más que todo a nivel de infantes, a nivel de niños, más que en niñas, aunque los adultos también pueden padecerla. El asma causa sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos durante la noche o temprano por la mañana. Podemos ver que los factores de riesgos y elementos desencadenantes de esta patología, de este cuadro, podemos dividirlos tanto en factores endógenos como factores ambientales. Entre los endógenos tenemos la predisposición genética, la atopía, la cual es una predisposición a tener reacciones alérgicas. Las personas que tienen esta predisposición se llaman atópicas y estas personas a menudo tienen al menos una afección alérgica, ya sea asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, ronchas, angioedemas o alergias a ciertos alimentos y fármacos. Tenemos también la hipersensibilidad de vías respiratorias y el género, como ya les comentaba, a nivel infantil, los niños tienen mayor predisposición que las niñas a padecer asma. Eso sí, la ventaja es que a medida que van creciendo, generalmente este tipo de problemas van desapareciendo hasta volverse relativamente inexistentes. Es decir, los niños generalmente cuando van creciendo van perdiendo esa sensibilidad a los factores que desencadenan estos procesos alérgicos. Tenemos por otro lado los factores ambientales, entre ellos los alérgenos en espacios cerrados o abiertos, sensibilizantes ocupacionales como la amilasa, así como el tabaquismo, tanto activo como pasivo. Y aquí podemos incluir la contaminación, podemos incluir esos lugares donde se fabrican diferentes productos los cuales utilizan químicos en altas concentraciones que pueden llegar a penetrar por medio de las vías aéreas y generar algún tipo de inflamación a este nivel. Entre los elementos desencadenantes del asma tenemos alérgenos, infecciones virales de vías respiratorias superiores, ejercicio e hiperventilación en exceso, aire frío, contacto con dióxido de azufre o partículas de diésel o ozono, fármacos como los beta bloqueadores, así como también el consumo de AINES, como por ejemplo ácido acetil salicílico, el estrés e irritantes como los aerosoles domésticos. Tenemos por otro lado las neumonías, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas conocidas como la EPOC, que antes solían denominarse separadamente como bronquitis o enfisema, términos los cuales están un poco desfasados y ahora estos se incluyen dentro del concepto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y terminamos mencionando el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, que es el que provoca el virus del SARS-CoV-19 que conocemos nosotros como COVID-19. Lo cual es bueno que lo mencionemos, pues es algo que en la actualidad tiene mayor repercusión y debemos de nosotros saber manejar a estos pacientes, ya que hoy por hoy aún podemos encontrar secuelas de esta enfermedad. No voy a ahondar mucho al respecto de cómo manejar porque hay cantidad de videos que ustedes pueden encontrar a nivel internet y mucha información, la cual incluso se podría decir que como un proceso relativamente nuevo,
la información que recibimos sobre este tema es totalmente constante y faltan todavía muchísimos estudios para poder determinar exactamente al 100% cuáles son todas las implicaciones que pueden estar relacionadas a esta enfermedad. Así que avancemos con la plática. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que pueden causar estas afecciones respiratorias? Entre las más comunes tenemos exposición microbiana, es decir, ya mencioné que la gran mayoría de infecciones son de origen virales, pero pueden ser incluso bacterianas. Un ejemplo de ello es la tuberculosis, e incluso pueden llegar a ser hasta de origen parasitarias. Tenemos las deficiencias inmunitarias, de las cuales hemos hablado anteriormente en uno de los temas que comparto yo a continuación en una de las tarjetas en la parte superior. La edad del paciente, como ya pudimos ver, las personas que pasan o superan los 60 años o están menores de 2 años son los que suelen padecer o tienen mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades. El estado sistémico generalizado, es decir, pacientes que ya padecen de por sí compromisos sistémicos, tienen mayor riesgo de poder contraer enfermedades de origen respiratorio. La higiene personal del individuo, por lo cual hemos venido haciendo hincapié durante estos últimos años en relación a mantener una muy buena higiene personal, lavado de manos, evitar contacto con superficies que pudiesen estar contaminadas. En el caso de nuestra actualidad, pues mascarilla y cualquier otro protocolo de higiene que podamos tener para evitar contagios. Reacciones farmacológicas que, como ya hemos mencionado, pueden estar relacionadas incluso con AINES como el ácido acetilsalicílico, el uso continuo de prednisona, lo cual va a hacer que disminuyan las respuestas inmunitarias de nuestro organismo, y esto pues nos vuelva propensos a contraer infecciones que en este caso que estamos debatiendo son de origen infeccioso respiratorio. Tenemos también, como hemos mencionado, factores endógenos, factores ambientales, como la contaminación o productos químicos en altas concentraciones, factores anatómicos, como en el caso de los pacientes respiradores orales, los cuales pueden verse altamente alterada su función y su desarrollo a nivel cráneo-maxilofacial, presentando generalmente, si ustedes pueden observar, casos bien típicos de mala-oclusión tipo 2, un aumentado overjet, así como la presencia o desarrollo de paladares extremadamente profundos. Factores posturales, y una de las causas principales que se tiene una lucha constante para disminuir es el uso del tabaco o la convivencia con un fumador crónico, es decir, el fumador tanto activo como el pasivo. ¿Cómo reconocer la sintomatología de un paciente? ¿Cómo saber si este paciente está padeciendo de una enfermedad de origen respiratorio? Hay ciertas señales que son bastante obvias y otras pues que se debe de hacer ciertos estudios para poder confirmar o descartar estos padecimientos. Pero entre los más comunes tenemos la secreción y obstrucción nasal, estornudos, tos seca, fiebre o procesos febriles, dolor de garganta, esto generalmente producido por una inflamación a nivel de orofaringe y amígdalas, así como la dificultad para respirar, dolores de cabeza, esto debido pues a la falta de oxigenación de los tejidos a este nivel. Como ya mencionamos, en el asma y en algunas otras enfermedades respiratorias se puede presentar sibilancias, otitis, que recordemos es el dolor a nivel auricular, así como infecciones del tracto respiratorio tanto inferior como superior, y la pérdida del apetito, pues en estos casos la mayoría de veces el paciente suele perder lo que es el sabor y le cuesta respirar o percibir los olores de la comida, lo cual genera pues parte del deseo de alimentarse, por lo que nos lleva a una situación de anorexia transicional a raíz de esta pérdida del gusto. Y a nivel bucal, lo que vamos a encontrar son diferentes cuadros, los cuales nos van a llevar a presentar complicaciones a nivel dentobucal. Recordemos que hay pacientes que son clase 2, respiradores orales, que mantienen la boca generalmente abierta, o el uso de medicamentos como los beta bloqueadores, que pueden generar agrandamiento gingival, aparte de la serostomía, lo cual va a venir a aumentar los índices de caries en estos pacientes y el cambio de pH a nivel de la cavidad bucal, y estos van a conllevar a infecciones microbianas oportunistas, tanto bacterianas
como fúngicas. Es decir, estos pacientes pueden presentar enfermedades periodontales de origen bacteriano o cuadros como el Candida albicans, los cuales deben de ser manejados y tratados de forma adecuada, detalles que generalmente yo amplío en estos otros videos en los cuales hablamos del manejo de aquellos pacientes que están deprimidos inmunológicamente. Los invito para que vayan a visitar este video, para que vayan a ver este video y poder seguir avanzando con esta plática. La misma resequedad de estos pacientes van a generar úlceras aftosas bastante recurrentes, frecuentes en estos pacientes. Va a presentar ageusia, que ya dijimos que es la pérdida del gusto, la disfagia, es decir, le va a doler al tragar, y la anosmia, que es esa pérdida del olfato, que es lo que en realidad nos quita el apetito al hecho de no sentir el sabor de lo que estamos comiendo. Y ciertos fármacos que pudiesen incluso llegar a generar una pigmentación dentaria. Esto debido a la hipoplasia que pueden presentar a nivel del esmalte de estos pacientes durante el desarrollo del germen dentario. El manejo médico que se le da a estos pacientes va a ser obviamente dependiendo del tipo de afección y la gravedad del mismo, pero lo principal, como siempre, es realizar pruebas diagnósticas como la prueba de función pulmonar, radiografía de tórax, tomografía computarizada y el uso del oxímetro. En la mayoría de casos lo ideal es, cuando estamos hablando de una gripe estacional o un proceso de influenza e incluso hasta las afecciones respiratorias agudas como el SARS, lo ideal es mantener al paciente en observación, reposo relativo, trato sintomático, porque generalmente estos procesos virales son autolimitantes, es decir, que sanan por sí solos. Lo que hay que tratar son los síntomas, pues el sistema inmunitario de estos pacientes está tan deprimido que es cuando el resto de enfermedades oportunistas hacen de las suyas y vienen a generar severas consecuencias a nivel sistémico general. Entonces se mantiene en reposo, se le dice al paciente que generalmente descanse dependiendo del caso y del cuadro unos 3 días y en el caso del SARS de 2 a 3 semanas, manteniendo una buena hidratación y tratando de prevenir o tratar aquellas infecciones que sean oportunistas en estos casos. El tratamiento va a ser generalmente sintomático, como menciono, es decir, en el caso de la gripe estacional, lo ideal es tratar al paciente con antipiréticos, abundantes líquidos. En el caso de la influenza se puede manejar por medio de analgésicos antihistamínicos y antiinflamatorios. Y en algunos casos, cuando es de origen viral, se pueden incluir incluso fármacos como los adamantanos o los inhibidores de la neuraminidasa correspondiente al virus de la gripe. Entre ellos tenemos el oseltamivir y el zanamivir. Pero hay que tomar en cuenta que algunos virus de la gripe se vuelven resistentes a estos antivirales, lo cual limita la eficacia del régimen farmacológico. En caso de infecciones comprobadas por medio del virus AH1N1, aquellos casos que se sospechan sean graves o con factores de riesgo, se pueden manejar, como mencionamos, con los antivirales como el zanamivir o oseltamivir vía oral, estos en dosis de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días en el caso de los adultos. Y en los casos que se presente neumonía bacteriana, se puede administrar ceftriaxona de 2 miligramos intravenosa cada 24 horas en adultos, en casos ya graves. Y en los niños, la misma ceftriaxona, pero en dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo peso por día. Siempre intravenoso, de preferencia cada 24 horas por 7 a 10 días, ya sea en adultos o en niños. En los casos de pacientes asmáticos va a depender en realidad de la complicación o de lo grave, de lo avanzado que se encuentra en los casos alérgicos en estos pacientes. Podemos ir desde simplemente el uso de salbutamol en los casos específicos donde se generen cuadros asmáticos aislados, hasta ya manejo tanto oral o intravenoso en casos más graves. Es decir, en estos cuadros asmáticos, los principales fármacos utilizados se van a dividir entre los broncodilatadores, que logran el rápido alivio de los síntomas por relajación del músculo liso de las vías respiratorias, y los medicamentos controladores que inhiben los mecanismos inflamatorios básicos. Entre estos, los utilizados son los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos y la teofilina. Aunque todos estos
los más eficaces son los agonistas adrenérgicos. Entre los fármacos para el control del asma que estos pacientes pueden consumir tenemos los corticosteroides inhalados, generalmente utilizando la hidrocortisona o la metilprednisona. Estos son utilizados o pueden ser utilizados por vía intravenosa para el tratamiento de asma aguda y grave, ya en aquellos casos, como les mencioné, altamente avanzados y comprometidos, los cuales incluso deben ser tratados a nivel hospitalario. Pero en casos más leves, los corticosteroides que pueden ser utilizados por vía oral, tenemos entre los más comunes la prednisona o la prednisolona. Estos se van a administrar a razón de 30 a 45 miligramos una vez al día durante 5 a 10 días para combatir la exacerbación aguda del asma. Otros mecanismos del manejo médico a nivel preventivo en estos pacientes son los esquemas de vacunación, los cuales, como hemos visto en estos últimos contextos, nos ayudan de manera muy eficaz a evitar el desarrollo de los síntomas de este tipo de enfermedades virales respiratorias, así como su propagación masiva. Podemos también utilizar la oxigenoterapia por medio de nebulizadores, tratamiento del refuerzo del control inmunitario, dieta y ejercicio para fortalecer la depresión inmunitaria y evitar el consumo del cigarrillo. Esto es altamente importante en este tipo de situaciones. Evitar el cigarro tanto de forma directa como indirecta. Y a nivel odontológico, estos pacientes con afecciones respiratorias debemos tomar en cuenta ciertos aspectos para poder manejarlos adecuadamente. Primero que nada, siempre haciendo hincapié de la anamnesis exhaustiva. Preguntarles la duración de la enfermedad, tratando de indagar en la severidad de la misma, así como posibles factores ambientales o endógenos que pudiesen estar detonando estas afecciones. El tratamiento sintomático farmacológico, el cual es muy importante, como lo hemos venido mencionando, ya que debemos de conocer también incluso las interacciones que hay entre los fármacos que el paciente esté tomando y lo que nosotros les podamos recetar. Porque, como para dar un ejemplo, en aquellos pacientes que presentan cuadros de origen viral, como por ejemplo la gripe común o las de origen viral específico del H1N1, como los del COVID-19, debemos de tratar más que todo a nivel de infantes evitar el ácido acetilsalicílico, ya que hay estudios que han demostrado una relación casi directa entre el consumo de este fármaco y el desarrollo del síndrome de Reye, el cual presenta un daño cerebral súbito, es decir agudo, y problemas con la actividad hepática. La afección en mención no tiene una causa conocida, pero se ha observado, como les menciono, que se da generalmente en niños que consumen ácido acetilsalicílico cuando presentan este tipo de enfermedades virales. Hay que saber escoger los procedimientos odontológicos que vamos a realizar en estos pacientes. Hay que tratar de evitar tratamientos de urgencia durante un periodo en el cual la infección esté establecida y esté generando síntomas. De preferencia hay que tratar de que eso se haga después de los procesos virales. Y en el caso de urgencias, hay que saber seleccionar adecuadamente el anestésico local que vamos a utilizar si nos toca realizar un procedimiento en estos pacientes. No es que estén contraindicados la mayoría de anestésicos locales que utilizamos, pero como por ejemplo, una buena recomendación es tratar de utilizar anestésicos locales con vasoconstrictor no adrenérgico, como por ejemplo la felipressina, que contiene la prilocaína, ya que esta va a actuar más a nivel muscular que a nivel vascular. Pero como menciono, no es que estén contraindicados los otros anestésicos locales de uso regular. Hay que tratar de mantener zonas libres de cigarrillo a nivel del consultorio, más que todo en los cuadros que sabemos de los pacientes que ya padecen o tienen un historial de padecer asma. En el caso de pacientes respiradores orales, como ya mencioné previamente, el uso o la confección de guardas oclusales pueden ayudarnos bastante bien en aquellos casos que presenten apnea, más que todo a nivel nocturno. Esto nos va a ayudar a una estabilización de la oclusión durante estos periodos de sueño en los cuales estos pacientes no tienen en control de la apertura a nivel de cavidad bucal.
Cuando sabemos de un paciente que tiene padecimientos a nivel respiratorio, lo ideal es la colocación adecuada del sillón dental, de preferencia una angulación de 45 grados, para que el paciente se encuentre en un mejor confort a la hora del procedimiento clínico. Hay que evitar materiales a base de metacrilatos, los cuales pueden ser altamente alergénicos, y en los pacientes con historial asmático, pedirles de favor que lleven consigo su broncodilatador. Debemos de tener nosotros de alguna manera en nuestro botiquín de la clínica salbutamol para estos pacientes, pero pues hay que hacerle hincapié de que ellos lleven el suyo propio. Pero para cualquier emergencia, pues nosotros tenemos estos broncodilatadores en nuestras cajitas de botiquín. Hay que tratar que las citas sean cortas y de preferencia al final de la mañana o en la tarde, pues como hemos mencionado, la mayoría de cuadros de origen alérgico respiratorio en estos pacientes se suele dar tanto temprano en la mañana o al final de la tarde debido a los cambios climáticos. Evitar superficies rugosas en nuestro consultorio, ya que estas pueden acaparar polvo, ácaros o partículas que pueden ser extremadamente alergénicas para los pacientes, y tratar de limpiarlas con sustancias que no sean extremadamente aromáticas o que estén altamente concentradas, para evitar desencadenar estos cuadros alergénicos en los pacientes. Debemos también tomar en cuenta la relación o interacción farmacológica que pueden presentar algunos medicamentos que los pacientes estén consumiendo a la hora de presentarse en la consulta odontológica, como por ejemplo hay algunos fármacos que pueden alterar la hemostasia oral y producir resequedad en las mucosas, como los beta-adrenérgicos, los broncodilatadores inhalados, la atropina y la escopolamina. También aquellos pacientes que estén bajo tratamiento con claritromicina puede que provoque trastornos del gusto y pigmentación de los dientes, y el uso de los corticosteroides puede predisponer al desarrollo de infecciones oportunistas como la Candida albicans. Y como ya mencionamos, pues los AINES pueden generar incluso reacciones alérgicas en algunos pacientes. Debemos tener un manejo adecuado de los niveles de estrés, tanto trans y postoperatorios, y en caso de urgencias podemos utilizar el oxígeno mientras esperamos los servicios de urgencia para que nos puedan llegar a atender, utilizando medidas de 3 litros por minuto, de 2 a 3 litros por minuto en estos pacientes, o en los casos de presentarse un ataque asmático agudo, lo ideal es suspender el tratamiento dental, retirar todos los dispositivos intraorales y colocar al paciente en una posición cómoda, asegurarse de que la vía aérea se encuentre abierta y permeable, administrando un beta agonista, además del oxígeno que estamos mencionando. Y en caso de no observarse mejora alguna, se puede incluso administrar epinefrina por vía subcutánea o intramuscular en dosis de 0.3 mililitros con concentraciones de 1 en 1000. Y repito, llamar a la asistencia para que se maneje adecuadamente este tipo de urgencias médicas. Pero para ir terminando, lo recomendable, como he mencionado también durante esta plática, es que si un paciente presenta algún tipo de enfermedad respiratoria, ya sea aguda o crónica, de forma establecida, cuando nosotros recibimos a este paciente en nuestra consulta, lo mejor es reprogramar la cita, esperar a que pase el cuadro febril, el cuadro viral, y retomar posteriormente el tratamiento odontológico, recomendando al paciente la correspondiente referencia al médico tratante, ya que éste se encargue de resolver el problema sistémico. Entonces el paciente ya nos vuelve ya con una mejor salud para que nosotros podamos retomar el tratamiento bucodental. Y pues bien, es así como termino una plática más, en este caso relacionada al manejo adecuado de los pacientes con alteraciones respiratorias. Les comparto, como siempre lo hago, la respectiva bibliografía de la cual me he apoyado para poder desarrollar este tema en caso de que ustedes deseen ampliar un poco más al respecto. Hay mucha información, muchos detalles, pues que yo trato de condensarlos para poderles dar estas pláticas de la forma más breve y más concisa posible, pero hay mucho que aprender siempre relacionado a este y a todos los temas que discutimos en este canal.
Yo sin más doy fin a esta ponencia, compartiéndoles como siempre mis redes sociales para que ustedes puedan escribirme y darme sus comentarios o sugerencias para temas que podamos desarrollar a futuro, que yo con muchísimo gusto lo haré. Por el momento no me queda más que agradecerles su compañía como siempre lo hago. Les ha hablado su servidor el doctor Alejandro Miliani y espero nos podamos ver muy pronto en nuestra próxima sesión de cirugía bucal. Espero sigan pasando un bonito día, tarde o noche, dependiendo de donde nos vean, y nos vemos muy pronto. Señores, señoras, se me cuidan.